Milei ha dicho voy a hacer ajuste de shock, dijo, y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal. Digo, ¿qué se entiende por esto? Equilibrio fiscal, el compromiso es algo que ha sido, lo que hay que reconocer que ha sido consecuente con lo que prometió en campaña, ¿no? Porque en campaña también decía esto, y hay que reconocer también que es la primera vez que en la Argentina gana un candidato que promete ajuste. Sí, claro, 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 sí, sí, y un ajuste brutal y violento, porque las dos definiciones, si uno lo escucha bien a Milei después de que ganó y leyó ese papel que le había escrito la hermana en las afueras del Hotel Libertador, era vamos a aplicar una política de ajuste sin gradualismo, y eso lo hizo como hubiese sido si lo hubiese sido con gradualismo en la época de Macri, ¿no es cierto? Así, porque siempre la derecha criticó a Macri, recuerdo Patricia Bullrich, porque dice ganó y no aplicó el plan en esos 4 años con una política gradual, si no tenía que haberlo aplicado con una política de shock. Bueno, ahora Milei recoge el guante y dice acá no hay gradualismo, vamos a una política de shock. Y en segundo lugar dice no hay lugar para los violentos, no hay lugar para, o sea, lo vamos a aplicar con represión, cueste lo que cueste, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una situación delicada, no porque no haya, y lo hace con el apoyo popular. Tal es el desastre al que nos llevó el peronismo diciendo que esto es el Estado presente. Cuando uno dice gobierno, ¿no es cierto?, que dijo el Estado presente, el Estado presente, el Estado presente, eso lleva automáticamente al electorado a decir, bueno, si esta es la mentira del Estado presente, entonces voto al opuesto, que es la privatización de todo. Ahora, esto del Estado presente es una mentira completa, porque hoy, desde la década del 90 está todo privatizado, lo grueso, ¿no es cierto? Lo grueso está privatizado, y este personaje quiere más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es tal el desastre a que, como dice usted, trabajadores, jóvenes, que no son de la clase media alta, ¿no? Es decir, que son parte, digamos, de trabajadores, que hay los nuevos jóvenes que hay en la fábrica, y que nosotros estamos en la fábrica y percibimos eso, el voto, digamos, repudio al odio de un peronismo que habla de ser nacional y popular y demás, y nos llevó a este desastre del 140% de inflación, salario y jubilaciones no solo que no alcanzan, sino que están directamente en la pobreza e indigencia, a que crezcan personajes de este tipo con la colaboración del peronismo, porque, por ejemplo, salió y está confirmado que las personerías jurídicas para que se presente Milei en la provincia de Buenos Aires se le otorgaron ya personerías que estaban logradas y son exfuncionarios de Kicillof, por ejemplo, o las candidaturas que le prestó el peronismo y los guiños que le hicieron en las PASO para que Milei creciera y le sacara votos, especulando que le sacaba voto a Bullrich, etcétera, etcétera. Así que estamos ante un cuadro, efectivamente, peligroso, no porque no se sepa de qué se trata. Muchas veces el concepto de que Milei es un salto al vacío, como diciendo no se sabe, o sea, el vacío, ¿qué sería? Bueno, no, acá no hay ningún vacío, porque del otro lado está, de lo que postula Milei, que es lo que ya ocurrió en la dictadura, en el sentido de, digamos, del plan económico de Martínez de Oz. Eso ya le ocurrió en la década del 90, es decir, Milei se la pasa diciendo, inclusive después de que ganó, que el modelo más virtuoso, que el modelo más extraordinario de nuestro país fue en la década del 90, por eso hay muchos exfuncionarios de Menem en su momento, los que idearon las privatizaciones y la entrega del patrimonio nacional, son todos ahora laderos de Milei. Entonces, claro, se está, digamos, ¿cómo va a vender esta? Porque, claro, ¿cómo lo vendió en la elección Milei? Lo vendió diciendo la casta política, contra la casta política, contra los privilegios de la política, y son los políticos los que hacen, ¿no? Es decir, los que se benefician, los que nos endeudan sin tener necesidad y que viven del Estado, etcétera, etcétera. Lo que es un, como se decía antes, un hábil declarante, o sea, es un personaje de ultraderecha donde hábil en este sentido, en vender, digamos, con un discurso
que cae bien, que pega bien, porque claro, él no dice te voy a llevar a la hiperinflación, dice te voy a combatir la inflación. Ahora sus políticas son hiperinflacionarias, como por ejemplo la dolarización, pero te la vende como que va a combatir la inflación, y el robo salarial y jubilatorio que prevé, inclusive con la privatización de las jubilaciones, te lo vende como que vas a ganar en vez de $180, $200, $300, como sería ahora, $1.800 como fue en la década del 90. Bueno, entonces estamos en una situación muy delicada y en buena hora que las y los trabajadores y los sectores populares, ya con esa ola que hubo, por supuesto que no alcanzó porque el gobierno es un desastre, con esa ola que hubo no a Milei, y nosotros acompañamos, y sabiendo de que era muy peligroso, etcétera, etcétera, llamamos a votar críticamente a Massa sin darle ningún apoyo, al solo efecto de que no pudiera ganar Milei. Pero bueno, ahora estamos ante los hechos consumados, con un cambio muy grande en el país, porque efectivamente, como dice usted, no solo que gana alguien que promete ajuste, aunque lo vende de esta forma, ¿no? Lo envuelve, digamos, de una manera como diciendo el Estado es una cosa que te oprime, y los impuestos, y no te deja crecer, y te roba todo, y la iniciativa privada, y la libertad, y vamos la libertad, y vamos la libertad. En un país capitalista, la única libertad que existe es libertad para los grandes capitales, para los fondos de inversión, para los grandes empresarios, para los bancos, para las multinacionales, y para el Fondo Monetario Internacional para que sigan sacando. No hay otra libertad. La libertad que tiene el pueblo trabajador ya no es nada, es decir, al contrario, se saca lo poco que queda del Estado, digamos, es directamente ya tierra rasa para que los grandes capitales sigan haciendo lo que quieren. Y eso uno lo puede ver en cualquier medida que dice Milei, o sea, a seguir haciendo grandes negocios capitalistas. Cuando dice la obra pública no va, la cortamos a toda, y el ejemplo es Chile. Bueno, ahora estamos en contacto con compañeros nuestros, nuestro partido en Chile y demás, cómo son la obra pública en Chile, y bueno, está todo concesionado. Los empresarios hacen las obras, subsidiados también por el Estado Nacional, y después, cómo son las rutas, por ejemplo, las rutas acá están los peajes y demás en algunos, pero en el caso de Chile, es decir, dolarizado. Cada 5 o 6 kilómetros usted va en un auto y tiene que pagar $3, $4, $5, no sé, la cantidad que sea, para retribuir a concesionarios privados la obra que hacen, un pedazo de ruta, o la ruta, las autopistas, lo que fuera. Bueno, entonces eso por un lado, pero si uno agarra, por ejemplo, lo que dijo Milei en estos días, no hay ley de alquiler. Imagínese, la ley de alquiler es mala, pero por lo menos hay una ley, ¿no es cierto?, que dice por lo menos algunos parámetros. Bueno, si no hay ley de alquileres, imagínese cómo hace un joven que hoy ya no puede pagar el alquiler y tiene que volverse hacinado a la casa de sus padres y demás. ¿Cómo hace competir, como ellos dicen, la libertad de negociar con un capitalista y alguien que tiene se dedica al negocio inmobiliario? Detrás de eso hay multinacionales, hay grandes empresarios y demás. Bueno, y así podríamos hablar con el intento de la privatización de YPF, regalarle, fíjese lo que dijo el cara dura de decir, aerolíneas se la damos a los trabajadores de aerolíneas para que la hagan competitiva, le sacan los subsidios y directamente Aerolíneas quiebra. Por eso los trabajadores de aerolíneas han dicho, pero eso es una barbaridad, directamente vamos a la liquidación completa y a miles de pérdidas de puestos de trabajo, como sería también el tema de la reducción de los ministerios. La mayoría de los trabajadores estatales que han venido luchando en todo este tiempo para que pasen a planta permanente, son trabajadores no ñoquis, que falta, que laburan 2 horas, no, laburan, es como un docente que está en la escuela pública, un enfermero que está en un hospital público, pero ¿y cómo? Laburan, son súper explotados. Bueno, en el caso de estatales, son reparticiones públicas muy importantes, muchas de ellas, gran parte de esos trabajadores están precarizados porque están sin un contrato laboral, digamos, ¿no es cierto?, como se decía, en blanco, o sea, un contrato de decir,
que esté oficializado, ¿no es cierto? Entonces, cuando Milei dice, no, vamos a cerrar de 18 ministerios, vamos a pasar a 8, y quédense tranquilos que los trabajadores de carrera los vamos a mantener, claro, pero esos son los trabajadores que han logrado estar en planta permanente. El resto de trabajadores, donde el Estado ha sido un empleador, el mayor empleador de trabajo precarizado, esos quedan todos en la calle. Y aparte, ¿cuál es el objetivo de Milei con esto de los ministerios y esto y demás? Sacar a los jerarcas o a los jefes de secretaría, ministerio, lo que fuere, personal jerárquico puesto por el gobierno de turno, y ahora él necesita barrer a toda esa gente para poner al nuevo, es decir, porque acá Milei representa, como gran defensor que hubo de Urnequian y todo lo demás, tiene una murga, digamos, de gente que quiere hacerse del aparato del Estado para los grandes negocios capitalistas. No es casualidad, le doy un ejemplo más, y después, bueno, usted me sigue preguntando, ¿no? Pero son tantas cosas que hay. Por ejemplo, Píparo, que se va a dedicar a la ANSES. Ahora, Píparo, aparte porque ella es de derecha completa, ¿no es cierto? Tendrá el objetivo ahí de seguir, digamos, atacando al asilo jubilado, porque el objetivo de llevar a las jubilaciones a la privatización, y bueno, eso también lo vemos al modelo chileno que está dándose ahora también, y ya lo vivimos en los 90, pero detrás de ella hay un personaje que va a manejar los hilos de ANSES, que fue asesor y fue trabajador de una de las AFJP de la década del 90, o sea, bancos y fondos de inversión, y está ligado a una multinacional mexicana. Y si uno ve a Ramiro Marra, que es el que se va a quedar con el control de la AFIP, él es un financista, es un asesor financiero, y el otro que se va a quedar con un ministerio que va a abarcar a varias cosas, como la de la obra pública, es asesor de una multinacional financiera que actúa en 150 países. Imagínese el rol que van a jugar. Bueno, eso ya lo vivimos. Se vivió en la época de la dictadura, se vivió en la época de Menem, privatización, esto de achicar el gasto público, el déficit fiscal. Le hacen creer a la gente que un plan social, que ya tendrían que tener trabajo genuino, pero que no lo han tenido culpa de los distintos gobiernos que han transcurrido hasta ahora, que un plan social es un exceso, que ya no se puede más y que hay que lograr conseguir trabajo en la iniciativa privada. A todo esto, después de Milei, que hoy dijo, no, bueno, este año 2024 va a ser un año durísimo, pero el 2025 viene la felicidad. Eso decía Macri también. Macri decía pobreza cero. En el primer año, no pudimos. El segundo año tenemos que seguir con el ajuste. En el tercer año, no, los capitales, bueno, porque está. Y en el cuarto año, 2018, bueno, no, el tercer año, 2018, pidió el préstamo al Fondo Monetario Internacional para seguir con la usura financiera. Entonces, bueno, eso ya lo vivimos, y en buena hora que el pueblo trabajador tenga la fuerza suficiente, sorteando todos los obstáculos que le pone la burocracia sindical entregada de la CGT y la CTA, que dejó pasar todos los planes de ajuste de este gobierno que se vino aplicando, dándole también la posibilidad y el caldo de cultivo que surgiera los Milei. Así que hemos llamado en nuestro partido y del sindicalismo combativo y al Frente de Izquierda, hacer un llamado a las y los trabajadores, que le vamos a dar todo el apoyo en las acciones que ya está habiendo de asamblea, en los lugares de trabajo, en los medios públicos, para evitar el cierre, la privatización o como sea, de Telam, de la TV pública, de Radio Nacional, para enfrentar esta salvajada que está preparando Milei con mentiras completamente, con frases completamente mentirosas, pero está claro, como dice usted, el ajuste. Lo que pasa es que, claro, él dice el ajuste lo vamos a hacer la política, no a la gente. Hoy me topé con un liberal en Crónica que decía, no, pero nosotros el ajuste se lo vamos a devolver a la gente. O sea, imagínense, van a hacer un ajuste con miles de pidos que se lo van a devolver a la gente. Es una caradura completo, ¿no? Entonces, bueno, todos los modelos, o el modelo chileno, me comentaba a mí un compañero, es decir, de las cabinas de peaje o las cabinas estas de los concesionarios, de la obra pública, de grandes capitalistas que han dejado
al mejor estilo la obra pública en Santa Cruz y todo lo que se supo y todo lo demás, ¿no? Es decir, dejan después las obras públicas cuando el Estado no le pongan la guita o no recaudan lo suficiente, o después te dicen la obra pública privada piden 100, la licitación se da por 100, pero después dicen no, pero aumentaron los precios, dame 120, cuando se le paga 120 dicen no, me aumentaron los costos, dame 180. Bueno, ha habido las cabinas esas recaudadoras como parte de la rebelión que ha habido en Chile en su momento y todo lo demás, directamente repudiadas, incendiadas, lo que ven, porque después los trabajadores, la gente, cuando hay grandes marchas y movilizaciones, elige repudiar a los símbolos de la corrupción y más, y uno de los símbolos de la corrupción han sido estos grandes negociados con la obra pública en Chile, que acá Milei pone como modelo, ¿no? Bien, diputado, lo último, la inflación podría persistir, dijo, entre 18 y 24 meses. Además, insistió en que restringirá la obra pública porque no hay plata, textual, sí, de Milei. Hágame una lectura sobre esto, sobre la inflación de 18 a 24 meses y, bueno, esto de restringir la obra pública es gravísimo. 18 a 24 meses son 2 años. Claro que sí. Cuando lleguemos a 2 años y haya una inflación igual o mayor que esta, te va a decir, no, lo que pasa es que el Congreso no me votó la ley que yo quería y la culpa es de otro porque... Y así son los gobiernos mentirosos. Lo que pasa es que este energúmeno, este personaje tan fascineroso, tan peligroso y demás, que ha crecido con ese discurso, ¿no? Es decir, tan confrontativo del punto de vista de nada, de que alguien diga, mirá, no, la verdad que es el verdadero cambio, a mí me parece que Milei, ojo que la mayoría, mucha de la gente que votó a Milei, o no, después cuando vos le preguntás, che, pero ustedes están de acuerdo con que la dictadura no, ¿está de acuerdo con que se saque con que se eche atrás del aborto legal, seguro y gratuito? No. Y está de acuerdo, y empiezan a decir que no, y después decir, pero bueno, pero ¿y la dolarización? No, bueno, pero hay algunas cosas que si están mal no las va a hacer. O sea, es tal el desquicio que lleva a que alguien diga, bueno, votá, qué sé yo, lo que sea, para sacarnos de encima el peronismo, más allá de lo que pueda hacer este hombre. Así que el tema de la inflación es tremendo. Por supuesto que Milei no dijo nada de esta remarcación del 50% que hubo el día posterior a la elección, porque casualmente si Milei dice libertad de precio y que cada empresario puede hacer lo que quiera con los precios, quiere decir que ni precio justo, que era una lavada de cara, ni nada. O sea que si los precios están al valor dolarizado y mañana deciden todos los grupos monopólicos aumentar el 100%, Milei va a decir, y bueno, está como parte de la regla de la libertad, es decir, la regla de la libertad, que cada uno puede hacer lo que quiere, aumentar considerablemente los precios sin que el Estado intervenga, sin que el Estado le diga nada. Entonces, el propio Milei dijo, bueno, pero esto, inclusive, si no se hace lo que yo digo, vamos a una hiperinflación. O sea, no solo que la inflación no va a bajar, sino que va a seguir subiendo con el consiguiente aumento de la pobreza. Y el tema de la obra pública es tremendo. El tema de la obra pública es tremendo, frenar la obra pública, porque él dice, no hay más plata. No, ¿cómo que no hay más plata? Argentina tiene un Producto Bruto Interno que el año pasado fue de 600 mil millones de dólares. ¿Dónde está la riqueza que genera el país? ¿Cómo que no hay plata? La plata está. Lo que pasa es que se destina, ahora se tiene que hacer el presupuesto 2024, las grandes partidas presupuestarias por encima de los pagos de los jubilados y demás, es el crecimiento del pago del capital y los intereses de la deuda externa. ¿Por qué no dice que no hay más plata para pagar la deuda externa y le dice al Fondo Monetario, mire, como no tenemos más dinero, vamos a cancelar los pagos de la deuda? No, dice vamos a cancelar la obra pública. Ahora, la obra pública, no porque quiera yo ni de la izquierda avalar los escándalos de corrupción inclusive que ha habido con la obra pública en todos estos años de gobierno kirchnerista. Es más, nosotros hemos dicho que todos los corruptos, que incluye a la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, deberían estar no solo rindiendo cuentas, sino que deben devolver todo lo que se robaron, los Lázaro Báez,
etcétera, etcétera. O sea, con la obra pública acá ha habido negociados siderales, teniendo a Odebrecht, la brasilera Odebrecht, en el soterramiento del Sarmiento, donde el pollo es obrero, contra las compañeras y compañeros ferroviarios, vinieron denunciando todas esas obras faraónicas siderales con una multinacional como Odebrecht, beneficiada con el gobierno de Cristina, después con Macri, etcétera, etcétera. O sea, grandes negociados corruptos capitalistas con la obra pública, y después de eso son los mismos que después hicieron todas las obras públicas de negociados corruptos en Perú, que cayeron varios gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, pero frenar la obra pública, que es lo que más rápido genera trabajo, porque el trabajo se genera con la construcción de viviendas, de escuelas. Imagínense la construcción de una vivienda que está catalogado de que tiene cuatro trabajadores de manera directa, y el negocio, digamos, la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en el desarrollo de otras industrias. Pero a Milei no le interesa la industria, le interesa el capital financiero, le interesa el negocio con los bancos, por eso todos son funcionarios o funcionarios, banqueros del Citibank, del Citigroup, etcétera, etcétera. Así que bueno, evidentemente de que se está ante una situación, claro que yo le estoy diciendo a usted todo esto en la radio, pero uno quisiera tener la posibilidad desde la izquierda poder ir a los medios de comunicación, haber ido en todo este tiempo a contrarrestar todas las barbaridades que cuando los medios le daban aire a Milei diciendo que bien, que interesante lo que usted dice, y expláyese, y eran horas y horas y horas y horas diciendo tantas barbaridades. Bueno, hoy el monstruo creció y el presidente de la nación, pero claro, ahora vamos a todo un fuerte debate que tiene el objetivo de esclarecer ante las y los trabajadores, los sectores populares, que puedan estar, convencidos de que Milei es la salida, decirles no es ningún salvador, es un personaje muy nefasto, todo él y Macri, Patricia Bullrich, el Estado de Israel que defiende, que está cometiendo un genocidio con el pueblo palestino, Estados Unidos, que es el que explota a medio mundo, bueno, y los grandes capitalistas que están detrás de Milei, que después cuando hablan del Estado, después los que agarran la plata del Estado para subsidiar y perdonarle deudas, como se le ha perdonado a la dictadura, al grupo Sebel y demás, que después se le trasladaron al pueblo estatizando la deuda privada de los grandes grupos económicos. Bueno, que todo esto sirva para decir hay que luchar, hay que salir a luchar, hay que salir a enfrentar el plan motosierra, y lo vamos a seguir, es la gran tarea que tenemos en todos estos días, ¿no es cierto? El sindicalismo combativo, de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, nuestras bancas que hemos logrado y todo lo demás, porque estos debates después se van a trasladar también al Parlamento, y bueno, ahí vamos a encontrar que las únicas voces disidentes, en contra y demás van a ser las del Frente de Izquierda. Así que bueno, con esa convicción, transitando, Daniel, estos días de transición, como le dicen, pero acá está claro que hay que prepararse, no queda mucho para el día de diciembre, y se van a inaugurar, luchas importantes. Y cuando uno le dice lucha, del otro lado va a venir represión también. Van momentos muy difíciles, no porque el que lucha quiere mantener ningún privilegio, el que lucha, el que se moviliza, un docente, una persona que no tiene ni siquiera le dan alimentos para los comedores, un profesional trabajador de la salud, y bueno, y los que van a salir a enfrentar, digamos, desde el punto de vista de los estatales y demás, que están cobrando salarios de pobreza, la mayoría de ellos no están defendiendo ningún privilegio, están defendiendo su trabajo, están defendiendo lo que hacen todos los días. Así que bueno, el objetivo es ese, y denunciar por supuesto la traición, la complicidad de los dirigentes sindicales, que ahora muchos de ellos están pasando como caballeros para el lado de Milei, y bueno, llamarlo a que abandonen esta política, digamos, nefasta que han tenido en todo este tiempo, y llamen a asamblea en los lugares de trabajo para preparar la resistencia y el enfrentamiento y la lucha que tiene que haber para enfrentar el plan motosierra de Milei, ¿no? Bien, diputado Giordano, ha sido muy amable. Le agradezco, muy buenas tardes para usted y a su audiencia.